Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Buenos días. Espero que estén bien. Recuerden el autocuidado que tiene que ver con el uso de ¿quién? El uso correcto del tapabocas, distanciamiento y lo más importante que es el ¿qué? El lavado de manos. No se pasen tanto la mano por la cara porque ahí es donde viene el virus. Ok. En clases anteriores, en la clase anterior, estuvimos desarrollando lo que tiene que ver con suma de ¿qué? Suma de vectores. Y en la clase anterior resolvimos un método, un problema por un método que se llama ¿cómo? Recuerden, a ver, la clase anterior. ¿Cómo? Aceleración. Eso lo vimos en la clase anterior. Método por triangulación. No sé si recuerdan. Entonces, mire, vamos a leer el problema. Un estudiante que me colabore con la lectura de este problema. Abajo se ve un objeto sobre el cual actúan dos fuerzas perpendiculares. ¿Qué significa perpendicular? ¿Qué significa la palabra perpendicular? Que forman entre sí un ángulo de ¿qué? De 90 grados. Continuamos la lectura. Usa los métodos gráficos de suma de vectores para indicar la fuerza total o neta y dirección resultante. Trabaja a escala. Cada 1 centímetro equivale a 10 milímetros. ¿Qué significa esta parte, esta última parte? Un estudiante que levante la mano y me explique. Me haga el favor de explicar. Sí. Cada cuadrito del cuaderno equivale a... Cada cuadrito del cuaderno equivale a 10 newton. ¿Están todos de acuerdo? ¿Usted qué piensa? Excelente. O sea, de la regla que nosotros usemos, cada 1 centímetro que se mida de longitud equivale a ¿cuánto? A 10 newton. Bien. Aquí aparece un objeto en una superficie horizontal. Ese objeto puede ser, por ejemplo, el videobeam o puede ser el computador. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre ese objeto? 2. Una que tiene un valor de ¿cuánto? 40 newton. ¿Hacia dónde? Hacia el norte. Si yo quiero dibujar eso allá en la hoja, ¿cuántos centímetros serían? 4 centímetros. Y la otra fuerza que he llamado fuerza 2 o F sub 2, ¿tiene un valor de cuánto? De 30 newton. ¿Hacia dónde? Hacia el este. Esta fuerza sería como cargar el computador ¿hacia dónde? Hacia arriba, jalarlo hacia arriba. Y esta fuerza sería empujarlo lateralmente. ¿Estamos de acuerdo? La combinación de estas fuerzas da una fuerza resultante o una fuerza total. ¿Hacia dónde va esa fuerza resultante? Si esta va al norte, la fuerza 1, y la fuerza 2 va al este, ¿hacia dónde iría la fuerza resultante? Diagonal. O sea que en este caso sería norte ¿de quién? Del este, o lo que nosotros llamamos comúnmente noreste. ¿Estamos de acuerdo? Existe un método que fue el que aprendimos en la clase anterior. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? El plano cartesiano. En ese plano cartesiano, en este caso, no se llaman ejes X ni ejes Y. Le hemos dado los nombres de posiciones geográficas, ¿cierto? Las orientaciones, que es el este, norte, oeste y sur. Tengan en cuenta que esto no corresponde a la orientación geográfica. Bien, es una representación en el tablero. ¿Qué más se debe hacer? A ver. Por ejemplo, ubicar el vector de la fuerza 1 o puede ser primero el de la ¿qué? De la fuerza 2. O sea, cualquiera de los dos que ubique, no hay problema el orden. Entonces, lo que voy a hacer es tomar este vector que está aquí, ¿sí lo ven? Ahí. Y lo voy a traer hasta el plano cartesiano. Y lo voy a pegar aquí. De tal forma que el origen de este vector coincida con el origen del plano cartesiano. Entonces, observen, eso fue lo que se hizo. ¿Cuántos centímetros voy a medir en mi hoja? 4. ¿Qué más se debe hacer? A ver. El vector de la fuerza 2, que viene siendo en este caso este, el F2, el de color verde, lo traigo y ¿dónde lo ubico? Aquí. Excelente. Es decir, el origen de este vector debe ubicarse en la punta del vector 1, vector de color negro. Entonces se ubica ahí. ¿Cuántos centímetros debo medir?
3 centímetros. ¿Hacia dónde? Hacia el este. ¿Cuál sería la fuerza resultante? ¿De dónde a dónde iría la fuerza resultante? Excelente, muy bien. Desde el origen del primer vector hasta el final o la punta del último vector. En este caso sería del segundo vector, o sea, hasta aquí. Ahí tendría que trazar una ¿qué? Una semirrecta, un vector. ¿Sí? ¿Se pueden ejercer varias fuerzas o solo se pueden dos? Excelente pregunta. ¿En un sistema se pueden ejercer 3 fuerzas, 4? La respuesta es sí. ¿Cómo se haría por este método? Tendrías que seguir haciendo lo mismo. O sea, un vector lo vas ubicando en la cabeza del otro. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí aparezca una fuerza en esta dirección, que voy a llamar F3. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que esa fuerza tiene un valor de 40 newton al sureste. Tendríamos que dar un ángulo, pero como estamos trabajando geométricamente como una especie de representación gráfica y como es una forma pedagógica para aprender el método, lo vamos a dejar sin el ángulo. Entonces, ¿qué haríamos si aparece una fuerza 3? Lo que se tendría que hacer es que esta fuerza 3, el origen, lo vamos a ubicar ¿a dónde? En la cabeza de este. O sea que un vector va seguido del otro. Tendríamos que dibujarlo aquí. Tal cual como está ahí. O sea, lo copio y lo ¿qué? Y lo pego. Si ese vector no va hacia ese lado, sino hacia este lado. Excelente pregunta, muy bien. Profe, ¿y si esta fuerza no va en ese sentido, sino que va hacia acá? ¿Así? ¿Cómo se ubicaría? Muy buena pregunta. Entonces hago lo mismo. Traigo el vector, lo copio y lo pego en la punta de este. O sea, quedaría más o menos algo así. ¿Listo? ¿Y cuál sería el vector resultante? No importa que cruce aquí. ¿Cuál sería el vector resultante? El que va de la cola del primero a la cabeza del último. O sea que iría, este vector sería más o menos esto. ¿Estamos de acuerdo? Tendríamos que medir esto para ver cuántos centímetros mide y de acuerdo a la equivalencia sacar el valor de la fuerza. ¿Sí se entiende? Si esto mide, por ejemplo, 1 centímetro, significa que esa fuerza resultante es de ¿cuánto? De 10 newton. ¿Sí me hice entender en esa parte? Muy bien. Entonces, siguiendo con lo que estábamos haciendo, excelente pregunta. ¿Cuánto nos dio la clase anterior esto? 50 newton. ¿Cuántos centímetros midió desde el origen hasta la punta? 5, perfecto. ¿Y cuánto nos dio el ángulo? 53 grados. Mira, ahí están las equivalencias, 4 centímetros, 3. Aquí hay un error, ¿cierto? Aquí es 50. Y el ángulo es 53 grados. Ya sabemos que los grados, esto se escribe de esta manera, en forma compacta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿este método cómo se llama? Por triangulación. O también le pueden llamar en una forma coloquial cabeza-cola o cabeza-origen, como le quieran llamar. O punta-origen, como le quieran llamar. Bien. ¿Puedo borrar? Ok. Ahora, el propósito es ver otro método gráfico que se llama método del paralelogramo. ¿Qué significa la palabra paralelogramo? ¿Qué es un paralelogramo? ¿Qué significa paralelo? Dos líneas que sean paralelas, ¿qué significa? Que van en la misma ¿qué? Dirección y no se tocan, no se intersectan, no se encuentran. Entonces, una figura que es un paralelogramo es aquella figura que tiene ¿cuántos lados? 4 lados y un lado es paralelo a su lado ¿qué? Opuesto. Y el otro lado es paralelo al otro lado ¿qué? Opuesto. Eso es un paralelogramo. Por ejemplo, el tablero es un paralelogramo. La figura geométrica, el borde,
¿Es paralelogramo, sí o no? Este lado es paralelo a quién? A este, mientras que este lado es paralelo a quién? Al otro. Eso es un paralelogramo. Pero también es un rectángulo, ¿no? Es una figura rectangular. Muy bien. ¿En qué consiste este método? Lo primero que se debe hacer es ¿qué? Recuerden, a ver. Lo primero que debemos hacer es ¿qué? El plano cartesiano. Muy bien. Debemos dibujar el plano cartesiano. Ahí aparece el plano cartesiano. Y este método se diferencia del otro en lo siguiente. En que aquí un vector no va seguido del otro, sino que los vectores comienzan en el mismo punto. O sea, los orígenes coinciden. ¿Estamos de acuerdo? Ocurre esto. Primer vector, y el otro lo ubico ¿a dónde? ¿Será que lo ubico seguido acá? ¿O qué dice el método? Que el origen debe ¿qué? Coincidir. Entonces, este es el origen de este vector, este es el origen de este vector. Esos dos orígenes tienen que ¿qué? Muy bien, o sea, ¿debo colocar la fuerza 2 aquí? Ok, o sea que los dos orígenes deben coincidir. Así. ¿Sí ven la diferencia entre este método y el otro? El otro método, un vector va seguido del otro. Cola, cabeza y así sucesivamente. ¿Cuántos centímetros vamos a medir aquí? 3. Y acá vamos a medir ¿cuánto? 4. Entonces mire lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer en este método, que se usa para sumar solo ¿qué? Dos vectores, lo que hay que hacer es ubicarse en la punta de los vectores. Entonces, en esas puntas voy a dibujar líneas paralelas a cada uno de los vectores. Por ejemplo, si yo me paro en esta punta, dibujo una línea paralela ¿a quién? A este vector. Es como si yo copiara este vector y lo pegara ¿a dónde? Aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mire lo que se hace. Se dibuja una línea ¿qué? Paralela. ¿Sí se entiende? Es como si se copiara y se ¿qué? Se pegara aquí. Y a partir de esta punta voy a dibujar ¿a quién? Al otro. O sea, una línea paralela al otro vector. Sería algo así. A ver, ¿sí me hice entender? ¿O repito esa parte? Ok. Paralelogramo. Oído. ¿Qué se hace inicialmente? Paso 1. Ajá. Los escucho. Ubico la fuerza 1. ¿Después qué ubico? Pero de tal forma que los orígenes o el origen coincidan. Después, ¿qué se debe hacer? Nos ubicamos ¿a dónde? En las puntas. Y trazamos líneas ¿qué? Paralela. Excelente, muy bien. Entonces, a partir de la punta del vector 2, trazo una línea paralela ¿a quién? A 1. Es como si copiara y ¿qué? Y pegara. Y a partir de esta punta dibujo una línea paralela ¿a quién? Al vector 2, que es de color verde. ¿Y qué ocurre? Que esas dos líneas que yo tracé en el tablero van a coincidir en un punto. Entonces, allí donde coinciden, esas líneas dibujo una punta. Y desde el origen, trazo el ¿qué? Trazo el vector. O sea, sería algo así. ¿Se entendió esa parte? Daría lo mismo. Tendría que dar lo mismo, ¿cierto? Es como si yo colocara este vector y seguido colocara el otro. O colocara primero este y seguido colocara el otro. Como que manejan los mismos datos, pero digo que cambian son las posiciones de los vectores. Excelente. O sea que son dos métodos que conllevan a una misma ¿qué? A un mismo resultado, a una misma solución. ¿Estamos de acuerdo? En cualquier caso se podrían usar los dos, pero hay una diferencia que excelente. Este se usa para dos vectores. Mientras que el otro puedes usarlo para ¿cuánto? Para dos o más. Ahora, profe, yo puedo usar este para 3 vectores. Sí, tendrías primero que aplicarlo entre 2 y lo que te dé ahí, hacerlo con el otro. Pero entonces te hace más que
más difícil, más dispendioso. Muy bien. Entonces, esto debe dar lo mismo, ¿no? Fuerza resultante, ¿cuánto? 50 newton al noreste y el ángulo debe ser 53 grados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí me hice entender? Muy bien. ¿Cómo se llama ese método? A ver. Excelente. Se llama la regla del paralelogramo o método del paralelogramo. Perfecto. Aquí tenemos un problema que es clásico. Entonces a veces uno dice, oiga, pero ¿esto para qué me puede servir a mí? Pero aquí viene un problema que lo podemos ver en nuestras casas. ¿Quién me colabora con la lectura? A ver, compañero, ¿cómo es su nombre? Jesús David. Abajo se observa la hasta newton cuadrado de una fuerza. Él tiene un peso de 500 newton. Usa método para paralelogramo para indicar las tensiones en cada tramo de la fuerza. Trabaja escala. Cada centímetro equivale a 100 newton. Aquí tenemos la escala. Cada 1 centímetro equivale a 100 newton. Muy bien. Entonces vemos a Nelly que cuelga de 2 tramos de ¿qué? De cuerda. Este problema se asemeja a qué situación en nuestra casa. Dígame una situación que se parezca a esta. Donde cuelgue algo y haya dos tramos de cuerda. Los cuadros es un ejemplo. En una hamaca, por ejemplo. Otro. Para medir, como por ejemplo, el queso. ¿Para medir el qué? Balanza. Ok, muy bien. También cuando cuelgan la ropa. ¿Cierto? Se puede observar eso cuando cuelgan la ropa. Muy bien. Ahora, ¿cuánto es el peso que tiene Nelly? 500 newton. Ese peso se dibujaría ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Quién ejerce esa fuerza sobre Nelly? La gravedad, o sea, la tierra. Es decir, que esa fuerza se dibuja mediante un vector hacia abajo. ¿Cuántos centímetros? Perfecto, muy bien. Esa fuerza, aunque no se ve aquí, se dibuja desde el centro de masa de Nelly, que más o menos está por el ombligo. Perfecto, muy bien. Aquí hay un error. Entonces aquí serían 500. ¿Cuántos centímetros son? 5, muy bien. ¿Qué pasaría si Nelly pesa más de lo que soportan las cuerdas? Se van a partir las cuerdas, se cae Nelly de ahí. Entonces, para que Nelly no se caiga y se mantenga en equilibrio, debe haber una fuerza ¿hacia dónde? Hacia arriba, que compense el peso ¿de quién? De Nelly. Y esa fuerza que va hacia arriba surge de la combinación de las ¿qué? De las cuerdas, de las tensiones en las cuerdas. Entonces lo que se hace es dibujar, bueno, peso ¿cuántos centímetros en la hoja? 5. Y lo que se hace es dibujar la reacción, ¿cierto? Que sería una fuerza que va hacia arriba y debe tener una longitud de ¿cuánto ese vector? 5 centímetros en la hoja. Ahora, ¿por qué se dibujan esos vectores que sean iguales en magnitud pero de sentidos opuestos? ¿Por qué tiene que ser así? Si no es así, ¿qué ocurre? Aquí está equilibrado, muy bien. O sea que aquí la fuerza neta es 0. ¿Qué pasaría si esta fuerza de reacción es mayor al peso? Nelly se va a mover ¿hacia dónde? Hacia arriba. Saldría impulsada hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Oído. ¿Cómo encuentro la tensión de las cuerdas? Es la pregunta. ¿Cómo encuentro la tensión en las cuerdas? Es la pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se hace eso? ¿Se les ocurre algo? Para yo decir, esta cuerda hace una fuerza de tanto y esta cuerda hace una fuerza de tanto. No se divide la fuerza de ella si está equilibrada. Si está equilibrada, sí. Se dividiría. Se divide. O sea, pensaríamos que acá van 250 y 250. ¿Sí o no? No. Muy bien, un extremo es más largo, un extremo está más inclinado. ¿Qué nos iba a decir el compañero? ¿Cómo es su nombre? Leonardo. Ah, ok, muy bien, lo mismo. O sea que una cuerda es más larga que la otra. Esta está como más vertical, ¿cierto? Esta está...
Muy bien, excelente, muy bien. Si tuviera en el centro fuera otra cosa, pero ya está en la... Excelente, si fuera simétrico, es otra cosa. Muy bien. Ahora, oído. Lo que vamos a hacer es aplicar el método del paralelogramo. Entonces, el método del paralelogramo nos ubicamos aquí, en la punta de ese vector. Y vamos a trazar líneas, ¿qué? Paralelas. ¿Pero paralelas a quién? Al otro vector. ¿Pero cuál otro vector está aquí? No hay más vectores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trazar líneas paralelas a las ¿qué? A las cuerdas. Eso es lo que hay que hacer. Y esas líneas paralelas a las cuerdas deben pasar por la punta de este vector. Este vector es la resultante de las dos tensiones. Entonces, mire lo que se hace. ¿Qué se hizo ahí? Se trazó una línea paralela ¿a quién? A esta cuerda. Es como si usted la copiara y la ¿qué? Y la pegara, pero pasa ¿por dónde? Por la punta de este vector. Entonces, aquí donde esa línea que yo dibujé imaginaria intersecta la cuerda, ahí voy a dibujar la punta de un vector. Repito, ¿o se entendió esa parte? Ok. Regreso. Ya sabemos por qué esta reacción debe medir 5 centímetros. Ahora el propósito es encontrar la tensión en las cuerdas. ¿Cómo se hace? Vamos a hacer un paralelogramo. Para hacer ese paralelogramo, lo que tenemos que hacer es trazar líneas paralelas a las ¿quién? A las cuerdas. Pero esas líneas deben pasar por la punta del vector que he llamado reacción. Entonces, vamos a dibujar la primera línea imaginaria. Ahí. Esa línea es paralela ¿a qué cuerda? ¿A esta? A esta cuerda. Y allí donde intersecta esa línea imaginaria, esta cuerda, ¿será que esta línea va a intersectar esta cuerda en algún momento? No, porque son ¿qué? Paralelas, muy bien. Entonces aquí donde intersecta, ahí vamos a dibujar la punta de un vector. Así. Y esta sería la tensión en esta cuerda. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la tensión en esta cuerda. ¿Cómo encuentro el valor de la tensión? Lo que se debe hacer es lo siguiente. Con la ayuda de una ¿qué? De una regla, mide la longitud, es decir, cuánto hay desde el origen hasta la punta, y ese valor lo vas a multiplicar por ¿cuánto? Por 100 newton y lo vas a dividir entre ¿qué? ¿De dónde sale este factor de conversión? De la equivalencia. Excelente, sale de la escala, muy bien. Preguntas hasta ahí. Pueden hacer el ejercicio y me dicen cuánto les da. Vamos a suponer que aquí, cuando usted midió con la regla, vamos a suponer, les dio 4 centímetros. ¿Cuántos newtons serían ahí? 40. 400 newtons, muy bien. No, porque la equivalencia es que cada centímetro son 100 newtons. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué se debe hacer? ¿Será que ya se terminó el problema o hay que trazar otra línea paralela? Trazar la otra. Excelente. ¿La otra iría paralela a qué cuerda? A esta. Pero debe pasar ¿por dónde? Por la punta de ese vector. Mírenla. Repito. Voy a trazar una línea paralela a esta cuerda, pero que pase ¿por dónde? Por la punta. Mire lo que se hace. Es como si yo trajera esta cuerda y la trasladara y la ubicara aquí, que pase por la punta. Entonces aquí donde intersecta esta línea imaginaria, ahí dibujo la punta de un vector que viene siendo la tensión en la otra ¿qué? En la otra cuerda. Si usted mide allá y le da, por ejemplo, 1.5 centímetros con la regla, ¿cuál es la equivalencia? 150 newton. Algunos dirán, profe, pero acá usted nos dijo que dio 4 centímetros. Es decir, 400 newton. Y acá nos dio 150. Si uno suma, ¿da cuánto? 550. Dice uno, se pasó. Pero resulta y pasa que los vectores no se suman como ¿qué? Como números.
No se suman como números. Acá se suman por componentes. No se suman como números. Entonces, ¿qué significa esto? Que la combinación de una fuerza de 400 newton con una fuerza de 150 newton me dio una resultante o una reacción de ¿cuánto? De 500 newton. O sea, aquí yo no puedo decir 400 más ¿qué? Más 150, porque aquí hay que tener en cuenta la dirección. Este vector va noreste, mientras que esto va noroeste. Una línea diagonal que vendría siendo esta. ¿Sí la ven? Esta debe medir 5 centímetros. Y la combinación de estas dos en el paralelogramo me debería dar ¿cuánto? Bueno, según este ejemplo, la combinación de estas dos debe dar 500 newton. Entonces esta sería 400 y esta sería 150. Eso es un ejemplo. Ahora, ¿eso de qué depende? Depende de la inclinación de las ¿qué? De las cuerdas del ángulo. Hagan el ejercicio y me dicen cuánto les dio allá. Excelente, muy bien. Ok. ¿Ha jugado a tirar la cuerda? Un juego de tirar la cuerda. Una persona jala hacia la derecha. Otra persona jala con la misma fuerza hacia la izquierda. Por ejemplo, yo jalo con 200 newton. Una persona jala hacia allá con 200 newton. ¿Cuánto da la suma vectorial de esas dos? Uno pensaría que ¿qué? Que 400, ¿cierto? Pero ¿será que da 400? ¿O da 0? Da 0. ¿Y por qué da 0? Porque están equilibrados, o sea, llevan direcciones opuestas. Es decir, para sumar vectores no solamente hay que sumar los números, o sea, no se puede sumar como números, sino que hay que tener en cuenta la ¿qué? La dirección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es lo mismo yo aplicar una fuerza hacia la derecha que aplicarla hacia ¿dónde? Hacia la izquierda. Ahora, te pongo otro ejemplo. ¿Te acuerdas del ejemplo del avión que vimos la clase anterior? Lo coloco otra vez. Voy a colocarlo nuevamente, me disculpan. Observa ahí. ¿Cuánto da esa fuerza resultante? La velocidad resultante, perdón. 30 y 20. Ambas van ¿hacia dónde? Hacia el norte. Ahí sí se sumaría como ¿qué? Como números, porque llevan la misma ¿qué? Dirección. Pero ¿qué ocurriría en este caso? La suma vectorial uno pensaría que daría ¿qué? 50. Pero ¿qué pasa con la dirección? Que son en sentido contrario, sentidos opuestos. Entonces en realidad nos da ¿cuánto? Nos da 10. Acá en este caso, ahí, uno pensaría que la suma debe dar ¿cuánto? 70. Pero ¿será que la combinación de esas dos fuerzas da 70? No. ¿Cuánto nos dio la combinación de esas dos fuerzas? ¿Sí recuerda cuánto nos dio? 50. Es decir, no se pueden sumar como números porque hay que tener en cuenta la ¿qué? La dirección. ¿Estamos de acuerdo? Hay que tener en cuenta la dirección. Entonces, mientras se contribuye con 40 hacia arriba, se contribuye al mismo tiempo ¿con cuánto? Con 30 ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Y la combinación de esas dos fuerzas generan una fuerza que no es de 70 newton, sino que es de ¿cuánto? De 50. Porque no se pueden sumar como números, ya que hay que tener en cuenta la ¿qué? La dirección. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Solo cuando van en la misma dirección se suman como números. Solamente así. Bien, preguntas. Entonces vamos a regresar al problema que estábamos desarrollando. Pero esa es una excelente pregunta la que usted hizo. Bien, esto estábamos aquí, ¿cierto? ¿Alguno lo hizo ya en el cuaderno? Bien, entonces ¿qué dice aquí? Eureka, ¿has aprendido a sumar qué? Vectores por el método gráfico. Muy bien. ¿Cuál es el propósito ahora? Bueno, nos vamos a la guía de actividades y vamos a resolver las páginas ¿qué? 13 completa. 14 solamente ejercicios 1 y 2. Y la página
16. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Vamos a trabajar en la guía y este es el ejercicio de la página 12. Ya están bien hechas. Hay que revisarlas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. En conclusión, los vectores no se pueden sumar como ¿qué? Como números, porque hay que tener en cuenta la ¿qué? La dirección. Los escalares, las magnitudes escalares sí se pueden sumar como ¿qué? Como números, porque allá no hay que tener en cuenta dirección. Yo entendí eso. Sí. Pero mi pregunta es, ¿cómo hago yo para sacar en el ejemplo ahorita en 50? Tiene que ver algo los centímetros que yo le digo, si uno no lo puede sumar, ¿cómo sé yo cuál es el resultado? Es... Ah, ok. Lo que yo diga o no me queda claro. A ver. Este peso lo da ¿quién? Lo da el problema. Dice que es ¿cuánto? 500 newton, que son ¿cuántos centímetros? 5. La reacción viene siendo ¿cuánto? 500 newton, que vienen siendo ¿cuántos centímetros? 5. La pregunta tuya va encaminada ¿a dónde? ¿De dónde sale qué? Los vectores estos. No, ¿de dónde sale el resultado? Ella quiere que no se puede Si no se sumar. puede sumar, ¿de dónde sale? ¿Cómo se hace para que salga el resultado? Para que salga este. Ah, excelente. Para que el sistema se mantenga en equilibrio, si van 500 newton hacia abajo, perdón, aquí hay un error. ¿Cuánto debe ser la fuerza en sentido opuesto para que el sistema se mantenga en equilibrio? 500 newton. Debe ser la misma. ¿Estamos de acuerdo? Si yo jalo con 500, para que el sistema se mantenga en equilibrio, debo jalar con 500 ¿hacia dónde? Hacia el otro lado. Eso es lo que ocurre. Entonces aquí serían 500 newton hacia abajo. ¿Cuánto tendría que ser hacia arriba? 500 newton. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto surge de una acción y una ¿qué? Reacción. Eso vendría siendo tercera ley de Newton, que lo vamos a ver más adelante. Para contestar a tu pregunta, profe, ¿de dónde sale esta reacción del peso? Sale del hecho de que el problema, bueno, no lo dice, pero no sé si lo dice, pero para que el sistema se mantenga en equilibrio, debe darse que la fuerza total debe ser igual a ¿qué? A 0. Entonces, como hay 500 hacia abajo, deben haber ¿cuánto hacia arriba? 500. Y después que yo trace este vector, sí ya comienzo a generar el paralelo, ¿qué? El paralelogramo, que eso es lo que se hace. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, solucionamos la guía. Y finalmente, esta es una parte de la guía. Y muchas gracias por su atención. Bueno, muy amables.